Bendiciones, hermanos. Pasaba por aquí, quería transmitirle una pequeña reflexión eh, con respecto al cristianismo. Una vez me preguntaron de qué religión era y me dijeron una lista. Usted es católico, usted es evangelista, protestante, bautista, adventista, testigo de Jehová. ¿Qué es usted? Y me puse a pensar en todas esas denominaciones y alguien dijo, bueno, el cristianismo es uno, está dividido, ¿por qué hay tantos conceptos? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Y bueno, es una buena pregunta, ¿no? Cuando yo acudo a la Biblia, estudio y trato de leer la Escritura, veo que el cristianismo obviamente nace en Jerusalén, de la mano de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús era judío, la mayoría de los apóstoles también lo eran, y obviamente la Escritura nos narra ese traspaso del antiguo pacto al nuevo pacto, como dice el libro de Hebreos, que tenemos un nuevo y mejor pacto, el pacto en la sangre. Hemos sido perdonados porque nosotros estábamos alejados de Dios por causa del pecado, pero gracias al sacrificio de Cristo hemos sido redimidos y ahora somos aceptos a Dios. Entonces, yo siempre he dicho que ideologías hay muchas, hay tantos movimientos doctrinales hoy en día, los que le he nombrado, y hay muchísimos más. Aún dentro del mismo catolicismo hay muchos movimientos doctrinales también. Siempre he escuchado, hermano, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo siempre le he dicho, pues la iglesia verdadera es la que obedece y lleva en práctica todo lo que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra. Y esto es muy importante porque de la fe y de la creencia de muchas personas, aunque te puedan decir que creen en un solo Dios o creen en Jesús, va a diferir mucho en su doctrina y en su enseñanza, o en dogmas inventados o creados que no tienen nada que ver con la Escritura. Eso va a diferenciar mucho de la verdadera doctrina de Cristo. Y yo siempre he dicho que yo me considero un cristiano a la antigua usanza, como la iglesia primitiva. Creo yo que la iglesia primitiva conservaba la verdadera esencia del evangelio. Hoy en día hay muchos movimientos o muchas iglesias que tratan de llevar la doctrina cristocéntrica como es, y lamentablemente la gran mayoría de iglesias están infectadas de muchos movimientos heréticos doctrinales que se han metido dentro de las iglesias, y obviamente están alejados de la verdadera voluntad y la verdadera doctrina del Señor Jesús. Y yo siempre he dicho que soy cristiano porque yo sigo a Cristo. De hecho, el término cristiano se deriva, y eso se dijo por primera vez en Antioquía, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en el libro como es de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, me creo que
hace una referencia en el capítulo 11, en Hechos 11, habla que en Antioquía ahí fue la primera vez donde se le llamó a los discípulos del Señor cristianos. Pero en sí, la iglesia nació en Jerusalén. No nació en otra parte, sino en Jerusalén. Es ahí donde nació el Evangelio, en Pentecostés. Cuando estuvieron los discípulos en las fiestas de Pentecostés, comenzaron a hablar en muchos idiomas, y a través de ese hablar en muchos idiomas fue que llevaron el mensaje de Cristo, y mucha gente creyó en ese día, que fueron 3,000, imagínate, 3,000. Y ese fue la base, fue el comienzo de la iglesia, donde comenzaron a expandirse años más tarde, gracias a la prédica de los apóstoles, a ese mandato que les dio el Señor. Y esa prédica tuvo mucho efecto por parte de los apóstoles y por parte de Pablo, que llevó el Evangelio más allá de Jerusalén. Y siempre he dicho que yo me identifico con esa iglesia, la iglesia primitiva. Después de la muerte del Señor Jesús, se iban añadiendo muchos más al cristianismo, y tuvo la necesidad de levantar ministros que llevaran esas pequeñas congregaciones, que muchas de ellas estaban en las casas de los hermanos. Las iglesias eran las casas. Así fue al principio. Se reunían en casas, se reunían en cuevas. Y de hecho, cuando nosotros leemos en 1 Corintios 16, 19, habían unos hermanos que estaban en Asia que mandaban saludos a los hermanos, a Aquilas y a Priscila, y les decía a nuestros hermanos Aquilas y Priscilas, donde tienen la iglesia en su casa, os mandamos saludos. Y hay mucha evidencia escritural en la Biblia que nos indica que muchas veces las reuniones se lo hacían en las casas. También hay evidencias que se reunían en cuevas y lo hacían a escondidas, porque obviamente estaban viviendo bajo el mandato del Imperio Romano, que, como todos sabemos, el Imperio Romano adoraban a sus dioses romanos, a otras deidades. Incluso el César era considerado un dios, y muchos cristianos fueron muertos porque no le rendían pleitesía al César. Esos fueron años muy duros para el cristianismo, desde el año 63 hasta el año 312. Los cristianos fueron perseguidos. Hubieron muchos emperadores romanos que mataban a los cristianos. De entre ellos estaba Nerón, estaba Diocleciano, estaba Marco Aurelio, estaba emperadores como Valeriano, estaba emperadores como Severo, etcétera, etcétera, etcétera. Emperadores que comenzaron a perseguir a los cristianos. Ya después, en el año 313, cuando llega un emperador llamado Constantino al poder, la persecución a los cristianos cesó. Y ese fue un aporte importante dentro del Imperio Romano, pero que fueron años en los cuales muchos cristianos fueron perseguidos, fueron muertos por el solo hecho de creer en Jesús, de tener a su Señor como su Salvador, y de que nunca negaron la fe. Fueron otros tiempos, pero les honra a esos cristianos que defendieron su fe, defendieron lo que creían, y bajo ninguna circunstancia se rindieron bajo el yugo que querían que negasen al Dios que ellos seguían. Y yo me considero cristiano por eso, porque yo creo en Cristo, creo que Él es Dios, creo que Él es el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Él es el Hijo de Dios. Creo en sus promesas, creo
que Él dio su vida por mí y por todos, que Él pagó nuestras culpas, Él pagó el pecado por nuestras culpas y que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Esa es mi creencia. Creo en el Señor Jesús. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en su Espíritu Santo porque así lo establece la Escritura. Y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, es lo que dice la Escritura. Él es el principio y el fin. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que son visibles e invisibles, tronos, principados, todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Y creo que algún día va a volver. Él lo prometió, va a regresar y esa es mi esperanza. Él me dio vida eterna. Mi fe y mi confianza está establecido en Él. Mi salvación está segura en Cristo. He sido comprado a precio de sangre. Yo, mi vida, mi ser, le pertenece a Dios. Todo mi ser le pertenece a Él y soy un seguidor de su palabra y de su doctrina. Trato de vivir y de seguir su palabra, lo que dice en la Escritura. Y para mí, yo soy cristiano por eso, porque creo en mi Redentor, creo en mi Señor Jesús, creo que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y creo que Él va a volver otra vez como lo prometió. Y esa es la esperanza que como cristiano está basada en mi fe. Soy cristiano por aquello. Después del 313, cuando vino Constantino, antes de eso habían iglesias que estaban instalados en Oriente, en Occidente y en Asia. Habían obispos que estaban encargados de las iglesias en los diferentes lugares que les he dicho. Pero, como suele suceder en todas las situaciones de la vida, lamentablemente la religión se unió con la política y una vez que se unió con la política muchas veces no es para nada bueno. Lo bueno que trajo Constantino, que gracias al edicto de Milán cesaron las persecuciones a los cristianos. Lo malo es que se fusionó la religión con la política. Y eso a la postre, en vez de haber traído algo positivo o algo bueno, fue cambiando muchas cosas. Hubieron cismas, hubieron divisiones, ya que los obispos de Roma reclamaban un primado general. Ellos decían que eran los obispos generales que estaban por encima de los demás obispos que estaban en Asia y Oriente. Y eso trajo como consecuencia muchos problemas. Muchos problemas más adelante comenzaron a introducir nuevos dogmas de fe. Muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, no tienen nada que ver con el dogma o la doctrina cristocéntrica. Y eso trajo, pues, obviamente, diferentes pensamientos y divisiones y eso trajo mucho malestar dentro de la comunidad cristiana. Pero en un principio, antes del 300 para allá, la iglesia primitiva era una iglesia pura, era una iglesia donde se creía en la pureza de la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, como lo decían los primeros cristianos, los discípulos de los discípulos, pero que con el pasar del tiempo se rompió eso
echaron al traste lo que dijo el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos: veis los gobernantes y los reyes de este mundo, cómo ellos se enseñorean, y les dijo a sus discípulos: pues así no va a ser entre vosotros. Nada más unificarse la política con la religión, pues ese concepto se perdió y se creó un cisma en los cuales pues ha traído repercusiones y ha traído muchos movimientos doctrinales, muchos movimientos de concepto, de creencia hasta el día de hoy. Y bueno, ya contar la historia del protestantismo es algo que hay que todavía contarlo, que demoraríamos mucho en eso, y de cómo se fueron creando diferentes dogmas, diferentes creencias que no tienen nada que ver y que está alejado de la doctrina cristocéntrica de Cristo. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo, soy evangélico porque creo en el evangelio, y el evangelio significa las nuevas de salvación, que es la palabra de Dios. Soy cristiano porque sigo al Maestro, trato de seguir sus enseñanzas, trato de ser fiel a su palabra. Soy cristiano y me identifico con los hermanos de la iglesia primitiva. Hablar, porque esto había que cortar mucha tela sobre lo que sucedió después de los siguientes siglos, del 300 en adelante. Comenzaron a suscitar muchos cismas, muchas divisiones, muchas confrontaciones, y eso ya es un tema para hablarlo en otra ocasión. Por eso soy cristiano. Soy cristiano porque sigo a Cristo, sigo sus enseñanzas, creo en el dogma cristiano y trato de seguir la doctrina apostólica y profética que dice la Escritura. Así es que, hermano, pues que el Señor los bendiga, y pues nada, nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir hablando un poquito de la historia del cristianismo. Bendiciones a todos.